Hola, mi nombre es Merly Salazar, soy estudiante de la carrera de biología. El día de hoy voy a hablar sobre la reparación del ADN. El ADN está expuesto constantemente a agentes físicos, químicos o biológicos que pueden originar mutaciones y alterar la información genética del individuo. Las modificaciones del ADN pueden surgir por moléculas o mecanismos endógenos del metabolismo celular, errores en el proceso de la replicación del ADN, ciertas infecciones virales, incluso por factores ambientales como la luz ultravioleta, agentes químicos o la radiación ionizante. Esta variabilidad genética es necesaria para proporcionar adaptabilidad a las especies al cambiante medio ambiente. No obstante, cierta información genética es crucial y su modificación sería incompatible con la supervivencia del organismo. Para preservar la información genética lo más fielmente posible, el organismo dispone de mecanismos complejos de reparación del ADN. En los tipos de daño en el ADN, las lesiones en el ADN pueden ocurrir espontáneamente o por exposición a agentes monógenos. Los daños del ADN que se producen de manera espontánea están la desaminación, la depurización y el daño oxidativo de las bases nitrogenadas. En los tipos de daños en el ADN se dan por agentes alquilantes, donde se añaden grupos alquilo, etilo o metilo a las bases nitrogenadas y alteran su patrón de apareamiento bloqueando la replicación. Por agentes intercalantes, que son compuestos que se intercalan entre los nucleótidos del ADN y producen adiciones de un solo par de nucleótidos. Por análogos de bases, que son compuestos químicos con estructura similar a la de las bases nitrogenadas normales y se pueden incorporar al ADN en lugar de estas, debido a que los análogos de bases presentan diferencias estructurales con las bases convencionales. Se aparean de forma incorrecta, lo que provoca errores frecuentes en el proceso de replicación. Por energía ionizante, que la exposición del ADN a la luz ultravioleta UV produce dímeros de pirimidinas, sobre todo de timinas, cuando hay dos timinas consecutivas en la misma cadena de ADN. En el sistema de reparación del ADN, estos mecanismos de reparación se pueden clasificar en reparación directa, que esta involucra sistemas que eliminan directamente el daño en el ADN inmediatamente después de producirlos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños en el ADN irreversibles. La fotoreactivación es el mecanismo de organismos procariontes mediante la enzima fotoliasa para reconocer los dímeros de pirimidinas producidos por la luz UV. En el sistema de reparación por escisión se da por escisión de bases y escisión de nucleótidos. En la escisión de bases se elimina del genoma las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante, oxidación y desaminación. En este sistema intervienen enzimas ADN glucosilasas, de las cuales existen por lo menos 8 tipos distintos específicos para cada lesión. La reparación se realiza hidrolizando el enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con lo que se elimina la base dañada. En la reparación por escisión de nucleótidos, este sistema de reparación se reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena del ADN. Los defectos en las proteínas de este sistema provocan el síndrome xeroderma pigmentosa, XP.
En el sistema de reparación 8-oxoguanina se produce la radiación de UV, la radiación ionizante y algunos agentes químicos que pueden provocar que las bases de ADN se oxidan. La guanina, que como consecuencia se transformará en 8-oxoguanina u 8-hidroxiguanina, que en lugar de unirse a la citosina, se unirá a una adenina y producirá un par erróneo. En la reparación de emparejamiento erróneos, este sistema se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la corrección de los bucles que se producen en la cadena de ADN como consecuencia del deslizamiento de la polimerasa durante la replicación. La única cadena metilada será la parental, mientras que la cadena de la nueva síntesis no estará metilada y se reconocerá como la cadena que se ha de reparar. Una vez que se elimine el segmento con la base mal apareada, la polimerasa 2 añade la base correcta. Un defecto de este sistema provoca inestabilidad cromosómica asociada a enfermedades como el cáncer de colon. En el sistema SOS, este sistema responde a la acumulación de ADN de cadena sencilla cuando el proceso de replicación se bloquea. Está integrado por 40 genes activados por la proteína REC-A, que es la proteína recombinante A en procariontes. En ausencia de daño, los genes SOS se encuentran unidos a su represor LEX-A. En la reparación de rupturas de doble cadena, esta se basa en la reparación por recombinación homóloga y por la unión de extremos no homólogos. En la reparación por recombinación homóloga, este es un sistema de reparación preciso que actúa durante la fase S del ciclo celular. Durante el proceso de replicación, este sistema se induce por la necesidad de tener una copia de ADN correcta que sirva como molde para restaurar la información perdida de la cadena dañada. Estas alteraciones en las proteínas que participan en este sistema provocan el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia y la anemia de Fanconi. En la unión de extremos no homólogos, este sistema es uno de los que pueden participar cuando se producen roturas en la doble cadena de ADN. El componente principal de este sistema es la proteína de sinasa dependiente de ADN, ADN-PKCS. En las enfermedades humanas asociadas al funcionamiento de los sistemas de reparación, muchas de las anomalías cromosómicas que generan enfermedades, pues los mecanismos de reparación tienden a fallar con más frecuencia. Los síndromes clásicos de inestabilidad cromosómica son síndrome de Bloom, que este síndrome presenta características clínicas como eritema telangiectásico en la cara, antebrazos y el dorso de las manos, fotosensibilidad, enanismo, manchas café con leche, alteraciones esqueléticas y neoplasias. El síndrome de Bloom lo causan mutaciones en el gen BLM que codifica una proteína de la subfamilia RED-Q de las ADN licasas dependientes del ATP. En la anemia de Fanconi, esta es una enfermedad genética autocromosómica recesiva
ligada al sexo, caracterizada por un conjunto de malformaciones congénitas, aplasia medular progresiva con una prevalencia del 80% y predisposición tumoral. Más del 60% de los cánceres son hematológicos. Entre las alteraciones más frecuentes destacan la baja estatura, anomalías esqueléticas en antebrazos, dedos, caderas y rodillas, malformaciones renales y cardíacas, manchas café con leche, microcefalia, retraso mental leve e hipogonadismo en varones. La anemia de Fanconi es una enfermedad con heterogeneidad no solo clínica, sino también genética. En la ataxia telangiectasia, este es un síndrome genético con un complejo fenotípico clínico. Las principales características clínicas son degeneración neuronal progresiva, telangiectasia ocular, inmunodeficiencia, hipogonadismo, envejecimiento prematuro, inestabilidad genómica y predisposición al cáncer. La ataxia telangiectasia es causada por defectos en el gen supresor del tumor ATM en respuesta a las rupturas de la doble cadena ATM fosforila. En la respuesta a las rupturas de la doble cadena ATM, la ATM fosforila rápidamente una serie de proteínas involucradas en vías de señalización como la P53. En el seroderma pigmentoso es una enfermedad cutánea multigénica caracterizada por una elevada sensibilidad a todas las fuentes de radiación UV. Las personas afectadas presentan envejecimiento prematuro, lesiones oculares, trastornos neurológicos y una elevada predisposición a desarrollar cáncer a la piel. El seroderma pigmentoso es causado por defectos en uno o varios de los 8 genes XPA, XPG. Estos genes codifican para la proteína que participa en los mecanismos de reparación NER, por lo que las mutaciones en los genes XPA, XPG son las responsables de la inestabilidad genómica presente en los pacientes con seroderma pigmentoso. Esto es lo que les puedo hablar sobre reparación del ADN. Muchas gracias.